porque tenemos que salir a recuperar aquello que se había perdido. Hay muchas personas que han sido consagradas a Dios, sus vidas supuestamente han sido entregadas a Dios por sus padres o por sus familiares queridos, sus abuelitos, quien fuera, y esas personas dejaron los caminos de Dios y hoy están en malos pasos, malas juntas y muchos, desgraciadamente, en la delincuencia. Por eso, hacia afuera tenemos una doble tarea, la tarea de, como les decía, de activar en las iglesias, en los lugares donde nos permitan compartir nuestra palabra, nuestra verdad, y también tratar de rescatar a esas personas que en algún momento fueron parte de algún tipo de congregación y que por algún motivo se alejaron. Y está claro que no es ni uno, ni dos, ni tres, hay miles de personas en estas situaciones. Miles. Si uno se toma el pequeño trabajito, no estoy diciendo que necesariamente lo tengan que salir a hacer, pero si uno se toma el trabajito de ir casa por casa, generalmente en los barrios periféricos, no en los centros de las ciudades, ¿no? Pero si uno se toma el trabajito de ir casa por casa, lo más probable es que la mayoría de la gente que nos encontremos en algún momento fue a una campaña, entregó, entre comillas, su vida al Señor, pasó adelante, hizo una oración, empezó a ir a una iglesia y la abandonó por algún motivo. Entonces, esas personas también son a las que tenemos que, en esta época, en esta temporada, en este tiempo que se abre, tratar de acercarnos. Y hacia adentro, nosotros tenemos un compromiso. El primero de perfeccionarnos ante los ojos de Dios, el de mejorar continuamente en este caminar en las cosas de Dios, a través de la lectura de las Escrituras, a través del estudio de las mismas, a través del ayuno, a través de la oración, a través del compartir con los hermanos. Tenemos la tarea, la misión, la búsqueda de este perfeccionamiento personal en cada uno de nosotros. Si no hacemos este mejoramiento, permítame usar esta palabra, este mejoramiento de nuestras vidas, crecer nosotros, nos vamos a estancar como el agua. Y esto no significa que deban aprender otro idioma, de que van a aprender el hibrid, el hebreo, el griego, el que quiera aprender no hay ningún problema, es más, lo que pueda enseñar se lo enseñaré, sino que esto de lo que habla es de santificarnos cada día. Recordarán ustedes que en la reunión anterior hablamos acerca de esto, hablamos acerca de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Parte de esto que estamos haciendo hacia adentro tiene que ver con tareas que muchos están encarando. Ustedes conocen las personas que hacen actividades, ¿verdad? Pero hoy también los quiero invitar a los que hasta este momento han estado sin realizar algún tipo de actividad. Son varios los que han acumulado fuerzas para poder utilizarlas y yo creo que es el momento de hacerlo. De hecho, les comento, bueno, Carlos no ha podido ingresar, ¿verdad? Por el estudio que se tenía que hacer, pero por ejemplo, la semana que viene comienza un ciclo de la Torá. Obviamente que ya sabemos que está empezado, ¿no? Ya estamos por Shemot, por Éxodo, pero comienza un ciclo de la Torá nuestro hermano Carlos. Así que quien quiera recibir de parte de él los estudios, enseñanzas acerca de las porciones semanales, bueno, la semana que viene él comienza haciendo lo que yo hice otros años, que era tratar la porción semanal. Sé que a veces sorprendo a la gente, pero para eso estoy. Ustedes saben que la tarea que he afrontado a partir de este tiempo es ir desarrollando cuestiones de la Torá, cuestiones puntuales. Y ojo, cuando hablo de cuestiones de la Torá, no me refiero a solamente la Torá escrita, ¿sí? Sino que también me refiero, obviamente, a la Torá viva, que es nuestro Señor Yeshua. Bien, ustedes recordarán que en la reunión anterior hablé acerca de la santidad y hablamos bastante acerca del arrepentimiento, ¿sí? De la teshuvah. Y cuando hablamos
por supuesto, de arrepentimiento, dijimos que se origina en esta palabra hebrea que es teshuvá. La teshuvá da la idea de una persona que se encuentra caminando de determinada manera, pero en un momento se frena, da un giro de 180 grados y comienza a caminar en el sentido contrario. Por supuesto que antes de dar el giro tiene que frenar. De hecho, la palabra teshuvá, que se traduce como arrepentimiento, contiene la palabra shab, que significa sentarse. De ahí viene Shabbat, por ejemplo, que Shabbat significa reposo, pero la palabra Shabbat contiene, como les digo, la palabra shab, que es sentarse, ¿sí? Sentate, es como decirle siéntate, se diría en ese castellano que no hablamos en el Río de la Plata. Nosotros diríamos sentate. Creo que en Centroamérica, en la mayoría de los países, en realidad dicen siéntate, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos sentate, los argentinos y uruguayos decimos sentate, pero es la orden en definitiva. En hebreo decimos shab, ¿sí? O llevé, también se utiliza. Como dije, antes de que la persona gire 180 grados y empiece a caminar en el sentido contrario, tiene que frenarse. Ahora, pensemos en el contenido que esto tiene. El caminar representa la forma en que la persona se ha conducido a lo largo de su vida. O sea, las decisiones que ha tomado y a lo cual esas decisiones lo han conducido. En ocasiones nos olvidamos la cadena de consecuencia que las decisiones generan. Pensemos por un instante en la propia enseñanza que las Escrituras nos dan con la historia de David. Las decisiones que ha tomado David. Y ojo, quiero aclarar algo. Cuando uno busca, por ejemplo, decisiones en Internet, decisiones de David, se cae siempre en lo mismo. Siempre lo mismo. Yo no sé, parece un caballito de batalla de los predicadores, aquel momento en el cual David decide tomar a Betsabé, ¿sí? Y parece que es lo único que interesa ese momento en el que David peca. Bueno, realmente David tuvo 9 decisiones importantes en su vida, que son 9 momentos en los cuales consulta a Yahweh y le pide una guía acerca de lo que debía hacer. De hecho, cuando no sigue la guía de Yahweh es cuando toma a Betsabé. Pero como les digo, no me interesa ir a ese lugar común en el cual todo el mundo cae. Quiero pensar en otra decisión de David que terminó siendo acertada. Voy a leer un pequeño texto, simplemente para que lo tengamos presente. Primera de Samuel, capítulo 23, versículos 10 al 13. Y dijo David: Yahweh, Elohim de Israel, tu siervo tiene entendido que Shaul trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Yahweh, Elohim de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Yahweh dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Yahweh respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Bueno, no voy a desarrollar estos versículos, me gustó traerlos a colación, porque aquí hay una decisión. La decisión de David entre dos alternativas. Sencillamente descender o no descender a Keila. La alternativa posible era que David descendiese a Keila y fuese entregado. Simplemente traje a la memoria este pasaje para entender las posibilidades, las alternativas presentes en la vida diaria. La idea que quiero transmitir es que gran parte de lo que hoy somos se debe a las alternativas que seguimos en nuestro pasado. Producto de esto, elegimos o no determinadas opciones. Y yo creo que en la memoria de cada uno de ustedes se encuentran alternativas que escogió en la vida y que hoy incluso dan el marco para lo que nos toca vivir.
La pregunta entonces es la siguiente, sabiendo que ha habido buenas decisiones y malas decisiones. ¿Seguiremos atados a las elecciones que hicimos en nuestro pasado? ¿Aquellas decisiones que tomamos siguen necesariamente dirigiendo el curso de nuestras vidas? Bueno, miren, hay algo que es evidente y es que hay una serie de consecuencias de las cuales no podemos separarnos. Volviendo al ejemplo de nuestro rey David, podemos recordar palabras que Yahweh mismo le da. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8 dice: Mas vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Meditemos por un instante en la forma de hablar o de conducirse de muchos hermanos cristianos. Normalmente, ¿qué dirían? El Señor perdona todo lo que hiciste, no importa lo que hayas hecho. Cuando conociste a Cristo, Él se olvida de todo lo que hay en tu pasado. Lo primero que debo decir es que difícilmente ese hermano que dice esas palabras esté tan cerca del Hijo de Dios como lo estuvo David. Porque de hecho, las palabras que yo leí recién de Primera de Crónicas son dichas directamente por el Hijo amado. Fíjense que dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Yo no sé si se alcanza a captar esto, pero hay alguien que dijo algo. Imagínense que yo diga: ayer vino Emiliano y me dijo. O sea, o diría: ayer vino Emiliano a mí diciendo, ¿sí? Un gerundio, diciendo. Ustedes entenderían que realmente vino Emiliano y me dijo algo. O sea, no que escuché una voz del cielo y que ocurrió algo así, una nube. No, vino Emiliano y me dijo. Aquí dice: vino a mí Dabar Yahweh, vino a mí la palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Y Bereshit Yah Dabar, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es la palabra? Es el Hijo amado de Dios, que cuando habitó entre los hombres tuvo el nombre de Yeshua y tiene actualmente el nombre de Yeshua. O sea, a David se le presentó la palabra de Yahweh. No dice que lo recibió proféticamente ni se lo dijo un enviado de Dios. Fue directamente el Logos, la Memra de Dios, Adabar, el Hijo de Dios, quien le dijo eso. Entonces, como dije, no creo que el predicador o el cristiano estuviera más cerca que David en ese momento de Dios. Ahora, volviendo a lo que la misma palabra le dice de no edificar templo, ¿significó esto que lo había desechado a David? ¿Significó esto que no podía servir a Dios con cosas del templo? Bueno, sabemos que no es así, porque ni lo desechó, porque de hecho el Mesías es llamado hijo de David, y asimismo colaboró en el templo que a futuro levantaría su hijo Salomón. Pero por los acontecimientos del pasado de David, estaba invalidado para la tarea de construir el lugar santo. Ahora bien, porque sé que las personas se apresuran a transformarse en maestros y elaborar sus propias conclusiones, quiero aclarar lo siguiente. Esto que estoy diciendo no significa que Dios trae a la memoria constantemente nuestro pasado, sino que determinados eventos de nuestras vidas generan consecuencias que tenemos que arrastrar hasta su venida. Uno de los ejemplos que puedo dar tiene que ver con la salud. En el mundo de los creyentes, pareciera obligatorio que todas las personas deban gozar de una salud suprema, de una prosperidad económica superlativa, no sufrir la pérdida de ningún familiar, etc. Nuevamente, la verborragia, la incontinencia verbal de algunos creyentes, pone en manos de Dios o en su boca palabras y promesas que Él no hizo. Miren, tener dificultades laborales es un problema, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas veces cuando alguien tiene dificultades laborales se escuchan tonterías como que Cristo no está gobernando la vida de esa persona? O por ejemplo, problemas de salud.
Tu doctrina está equivocada. Mirá, ese pastor oró tantos días y se le terminó la hemorragia. La pregunta que hago es, ¿esas personas saben más cosas que el propio Hijo de Dios? ¿O que el propio Espíritu Santo? Les voy a decir unas palabras que están reflejadas en Juan. Baolantis velú. Lo digo en hebreo, para el que quiera el hebreo. Y lo digo en griego. Entocosmu elipsin egete. ¿Qué habrá dicho Ricardo? Juan 16:33. En el mundo sufrirán. En hebreo son dos palabras. Baolantis velú. En el mundo sufrirán. Juan 16:33. Observen que la escritura es más realista y menos poética, está menos suavizada que como se dice en la Reina Valera. Pero les puedo asegurar que lo que hice es una traducción literal. En to cosmos lipsen egete. En el mundo sufrirán. Lo dice, en el mundo tendréis aflicción, en una forma tan poética y elaborada que te hace olvidar que por ahí te vas a quebrar una pierna. Entonces la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Quién está más cerca del Dios Padre? ¿El pastor que dice que una persona que sigue a Jesús, a Yeshua, no puede enfermarse o tener dificultades laborales? ¿O el Hijo de Dios, Yeshua, quien dice que en el mundo se sufrirá? Y aunque me toque sufrir, elijo las palabras de Yeshua. Es natural asimismo que estos padecimientos se deban a los resultados de nuestra vida pasada, en la cual estábamos sin Dios ni ley. Si alguien, por ejemplo, por los vicios o extravíos propios o ajenos, contrajo sífilis en un momento de su vida y luego entregó su vida al Hijo de Dios, ¿necesariamente los deterioros físicos van a desaparecer? Miren, ya que dije esto, les doy un ejemplo. Bravo, difícil, feo. Hay un tipo de sífilis, la sífilis terciaria. Es una etapa grave de la sífilis. Pero ¿saben qué? Aparece entre 10 y 30 años después de la infección inicial. Imagínense ustedes un joven que, como dije, por extravíos de la juventud, por ejemplo, contrajo sífilis a los 22 años y hoy tiene 52. Una sífilis mal curada. Y se le provoca esa sífilis terciaria o tardía 30 años después. Esta le puede causar daños en el cerebro, el corazón, los ojos, los nervios, los huesos, las articulaciones. Una mujer, por ejemplo, que tuvo la vida de la noche, puede conocer al Señor y recibir una completa sanidad en el alma y en el cuerpo. Pero también es posible que la voluntad de Dios no sea que reciba sanidad en su cuerpo y recibir, al final de su vida, las consecuencias del extravío de su juventud. Ahora, ¿por esto la estoy condenando? Yo, Ricardo, ¿estoy condenando a estas personas? No, simplemente pongo en su contexto las palabras del Mesías que fueron recogidas por Juan. Baolantis venú, en el mundo sufrirán. Ahora, ¿será esta la situación eterna en la persona? No. Es por eso que vamos a tener la resurrección para aquellos que hayan partido y la transformación completa de los cuerpos para los que estén vivos en la segunda venida. Aclarado este primer punto, avancemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en el Mesías, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es más, esto, como esto queda grabado y esto circula por el mundo, si alguien cree que soy un griego, soy un adorador de la cultura griega, para que sepa que no es así, Atabe Mashiach Briah Hadashah. Seguramente me entendió aquel que se desvive por las cosas hebreas. Atabe Mashiach Briah Hadashah. Así que si hay alguien en el Mesías, es una nueva creación. Coste eitis in Christos kainectisis.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es un hermoso pasaje que encierra contenidos maravillosos. Cuando el Hijo amado de Dios fue sacado y asesinado fuera del templo, como el sacrificio perfecto de Pesaj, muchas cosas extraordinarias ocurrieron. Con su muerte y resurrección se abrió una instancia extraordinaria para todas las personas. Pensemos que su pacto para con Israel es santo, es firme. Su pacto, que ha sido sellado con el derramamiento de su propia sangre y que ha permitido que nosotros, antes ovejas perdidas, podamos invocar su nombre y ser salvos. Su nombre, que es temible. Tengamos muy presente que Dios es nuestra salvación y nuestra ayuda. A Él, Yoshatenu, Baseritanu. Dios es nuestra salvación y nuestra ayuda. Cuando hemos sido habilitados para invocar el nombre de Yeshua y a través de él llegar al Padre Yahweh, un cambio se operó. ¿Por qué la Escritura habla de una nueva creación? Porque no es posible construir la casa espiritual con la persona del pasado. Recuerden lo que dije hoy, Primera de Crónicas 22:8. Mas vino a mí palabra de Yahweh, Tabar Yahweh, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Tomando como línea lo dicho en el caso de David, no era posible construir el templo con las manos de sangre, era necesaria una nueva persona. Salomón representa a esa nueva persona que puede construir la casa espiritual. Cuando Yeshua permite que su cuerpo mortal sea precisamente herido y mancillado hasta entregar el espíritu, con ello está edificando la puerta de la nueva casa del Altísimo. Con ese sacrificio estamos al comienzo de los últimos días. Y ese sacrificio es el que, unido a la resurrección, nos habilita para poder seguir su ejemplo. Salomón, Shlomo, está relacionado con Shalom, que significa paz. Shlomo, Salomón, el hombre de gran sabiduría, es quien puede conducir a la Shalom, la paz necesaria para poder vivir una vida renovada. Les pido que recordemos las palabras del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, por conducto de Pablo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando consagramos nuestras vidas al servicio a Yahweh, dedicamos también nuestro cuerpo y todo nuestro ser como templo espiritual, como casa de Dios. Por esto es que se transforma nuestra realidad pecaminosa en la verdadera esencia, la cual está en la voluntad de Dios, que dio a conocer a través de la Torá y los misbot, los mandamientos. Por ello era necesaria también la muerte de nuestro Mesías, el Hijo de David. Con ello se simboliza también la muerte de las cosas pasadas, la muerte de todo aquello que no podía servir para construir el nuevo templo, la nueva casa espiritual de Dios en la tierra, que somos nosotros mismos. Antes, nosotros no teníamos la perfecta ley de Dios en nuestras vidas. Aún aquellos que pretendíamos seguir la Torá, debimos tener un nuevo fluir de la Torá y los mandamientos a través del testimonio que el Espíritu Santo da en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nos rendimos ante el Señor. Pero esto no es algo simplemente mágico, como lo que se pretende tantas veces, que haciendo una pequeña oración pública ya se ha transformado en un pleno Hijo de Dios. Lo timne bait, lishmi kidamin, rabin shefachtea. No construirás una casa en mi nombre porque has derramado mucha sangre. Kidamin rabin shefachtea. Porque has derramado mucha sangre. ¿Qué ocurrirá? Lo timne bait, lishmi. No construirás una casa para mí, para mi nombre. Ahora bien, ¿cómo relacionamos estas cosas con aquello que venimos tratando acerca de la santidad y la renovación necesaria de nuestras vidas? ¿Cómo se relaciona esto con el arrepentimiento? Porque es necesario que el pueblo de Israel esté reunidos
en angustia para derramar súplicas delante de su Dios, derramando un corazón en arrepentimiento. Agudim batzarali shepote jiná, et pene Elohim, shobhim lev diwayayom. Reunidos en angustia para derramar súplicas delante de su Dios, derramando un corazón en arrepentimiento. Hoy el mundo de los creyentes ha perdido la conciencia del pecado y se piensa en un evangelio de éxito, un evangelio falso, de mala calidad, donde la fe en Dios pareciera ser la llave del éxito. Un evangelio que desgraciadamente nos ha llegado de países prósperos económicamente, pero casi muertos espiritualmente. Han venido predicadores, videos, enseñanzas, falsas y vacías espiritualmente, que claro, han conquistado los pensamientos ¿en base a qué? En base a la predicación de la prosperidad y el logro. Pero repito, no hay construcción de la casa espiritual, que somos cada uno de nosotros, si los hijos no están reunidos en angustia para derramar súplicas delante de su Dios, derramando un corazón en arrepentimiento. Ahora bien, ¿culmina ahí el proceso? Y no, porque si fuese así, no caminaríamos, estaríamos estancados y el agua que se estanca se pudre. Sabemos que en José tenemos una sombra profética de nuestro Señor Yeshua, por lo que los eventos de aquel gran hombre son también una pauta para entender todas las cosas. Permítanme que viaje ahora hasta la Torá escrita, Génesis 45, versículos 14 y 15, donde dice que José se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. La revelación de José a sus hermanos es la revelación de Yeshua a las ovejas perdidas. Es el propio Mesías acercándose a nosotros. Observemos que José, quien representa a Yeshua, se echa sobre el cuello de su hermano. Es él quien se acerca a besar a sus hermanos y a llorar con ellos. Cuando Yeshua ve al hombre que ha abatido todo su ego, toda su soberbia, que ha reconocido su iniquidad, no solamente le tiende la mano, se arroja sobre el antiguo pecador y lo abraza. Es el Mesías acercándose ahora a cada uno de los que reconocen su pecado y se arrepienten. Y cuando se acerca al hombre, es para conducirlo a una tierra donde brindará aquello que el hombre verdaderamente está necesitando, no necesariamente lo que está en sus apetitos. Génesis 45, 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículos 10 y 11. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré. Pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Estamos en los tiempos finales del hambre de Dios en el mundo, pero todavía no han concluido. Van a terminar con su pronta venida. Mientras tanto, podemos fortalecernos en su promesa. ¿Es posible que tengamos enfermedad, que perdamos familiares, que estemos sin trabajo y con ingresos mínimos? Claro, el falso predicador dirá, no, si tienes fe no puedes tener enfermedades. Si estás en la verdadera doctrina no puedes tener necesidades. Si estás fortalecido, todos tus enemigos caerán. Bueno, no escuchemos a Ricardo. Escuchemos a Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante. Y también esto me toca, ¿eh? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más.
En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los goim, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Tal vez alguien esté bajo prueba o con dificultad, y eso le haga dudar de estar en la senda correcta. Permítame una vez más citar a un gran hombre de Dios que murió martirizado. Nuevamente Pablo, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Quien escribió esto sufrió todas estas cosas de las que hablamos. Y sufrió también enfermedad, sufrió hambre, sufrió persecución, sufrió angustia. ¿Qué dirá el gran predicador? No estaba caminando conforme a los caminos correctos. Tenía una doctrina equivocada. ¿Saben qué? No sé si ese gran predicador compartirá el reino de los cielos, pero sí sé que Pablo va a compartir la propia presencia. Este es un audio para todas las congregaciones nazarenas y para todos aquellos hermanos que nos siguen. Busquemos la santidad sin la cual nadie verá a Dios, la cual requiere del arrepentimiento y de tener un corazón limpio y un ego abatido a los pies del Altísimo. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes